presentados al obispo los elegidos para el presbiterado. Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Achille Josep Encomo Besala. Renato Nahuel Bettini. Cocobi Garro Amavi. Jonathan Ruiz Rodríguez. Pedro Luis Calvo Astrain. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Comienza ahora la parte esencial de la ordenación de los presbíteros. Nuevamente contemplamos la imposición de manos del obispo sobre los ordenandos y escucharemos después la plegaria de ordenación. Los concelebrantes también impondrán sus manos como signo de unidad en el presbiterio.
con el sagrado crisma y les entregará el pan sobre la patena y el cáliz, con el vino y el agua, para la celebración de la misa. Finalmente, el obispo dará a todos los ordenados el beso y el abrazo de paz, que sella su ingreso en el sagrado orden. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Lehenengo Maria guztiz doatsua, jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, Fermin eta Xabierko Francisco santuekin, eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitartez, zure laguntza izango dugula nonahi eta beti. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Salbatzailean gindu eta erazkuziari garratuz, beldur gabe ezan detzagun. Gure aita, zeru eta Amen.
Vida eterna. Muy bien.